Después de nacer en París, en el barrio latino, frente al circo romano des Reines de Lutèce, me dediqué a aprender mi idioma natal y descubrir mi entorno. Luego me llevaron a la escuela comunal. Recuerdo que desde los ventanales de mi aula veíamos a pocos metros el inmenso e imponente esqueleto del Diplodocus del Museo du Jardin des Plantes. Los profesores, todos extraordinarios, nos trataban de usted, y cuando nos ponían ejercicios como castigo, era con mucho respeto. Los estudios de Bellas Artes los seguí en los talleres de Met de Penningen y Jacques Dordan. Luego me preparé para las oposiciones al profesorado de Artes Plásticas de la Ville de Paris, lo superé y di clases durante 2 cursos. Mi afición por la guitarra flamenca me llevó, por consejo de mi maestro Ramón Cueto, a viajar a España para recibir clases en Málaga de un tocador conocido suyo. Alquilé una casa aislada en el monte, cerca de Coín, para también pintar. Me reencontré entonces con una muchacha española, guapísima, de la que no quise separarme, y pasamos el resto del verano juntos. Se terminaron las clases de guitarra y la playa también. Fuimos a Madrid y decidí quedarme. Mi venida a España fue un viaje sin retorno. Gracias al pintor español José Ortega, que conocí en París, rojo exiliado, que me escribió una carta de presentación para un amigo suyo, José Bort, pude entrar como diseñador ilustrador en su estudio en Madrid. Pasé por varias agencias de publicidad multinacionales como director de arte y luego como director creativo. Puse mi propio estudio freelance. Recuerdo que alguna vez llegué a estar en Bilbao, Barcelona y Sevilla en un solo día, para al día siguiente volver a Madrid para preparar otra campaña. Las vías políticas era la transición. Ahora para la izquierda, ahora para la derecha. Las más gratas eran las institucionales. Fue una vida agitada, veloz, con muchas perturbaciones, pero siempre encontraba tiempo para seguir con mis actividades como escultor, pintor, dibujante. Había adquirido un estudio taller en Argüelles, cerca del Parque del Oeste. En cuanto a mi obra, recuerdo que un galerista de Madrid me reprochó no ser homogéneo. Ser homogéneo significa seguir una veta
y explotarla hasta la saturación. ¡Qué aburrimiento! Ya dijo Jean Cocteau, lo que te reprochan, cultívalo. Eres tú. Mis piezas son estructurales, son construcciones. Mi padre y mi tío eran arquitectos, y ahora nuestro hijo también lo es. Por tanto, yo lo soy también un poco por osmosis. Cuando inicio una pieza, parto de un esquema que se va desarrollando despacio al principio, tanteando hasta encontrar el arranque de la forma que va a nacer. Cuando empieza a perfilarse, es cuando se alcanza la fase cumbre del proceso creativo. Se adivina su aspecto final, pero hay que concluir con paciencia y temple hasta las últimas consecuencias. Es el tramo post-creativo. Me preguntas cuáles son mis obras preferidas. Pues son las que me da pena vender.